Oye País, buenas noches, Oye País, gracias por su compañía. Yo soy Rudy González. Esta noche seguimos viendo todo el panorama de lo que es la semana, por así decirlo, de la celebración del gobierno con sus 2 primeros años de gestión y los 2 años que restan por delante en el periodo de 4 años de Luis Abinader. Interesante las cosas que se van viendo a lo largo de una rendición de cuentas, de las opiniones de la gente, los medios de comunicación. Cada uno tiene su interpretación de los planteamientos del presidente, la parte política, la parte económica, la parte social, pero ya tendremos la oportunidad. A mí me gusta dejar que corra un poquito el agua por debajo de los puentes para después, entonces, sentarse uno frío y hacer un análisis más completo. Mientras tanto, en la noche de hoy, sí conversé con 2 personas del medio. Uno de ellos es el diputado oficialista Aníbal Díaz, del PRM, con quien analizo la parte política, la visión política de esta gestión, los 2 primeros años de gestión y hacia dónde va el gobierno. Comparto con ustedes esta entrevista a continuación y luego conversaré con Javier Noguera sobre un tema central de la economía nacional, de la recuperación de la economía, el turismo. Veamos la entrevista con el diputado Aníbal Díaz a continuación. Conversamos con el diputado Aníbal Díaz. No es simplemente un diputado, es un hombre de la capital, es un hombre que tiene mucha incidencia en la parte política de su partido, el PRM, el partido de gobierno, y lógicamente es uno de estos jóvenes que uno ve en el perfil, y a veces uno le dice jóvenes y entonces ellos para sentirse no tan jóvenes, tú sabes, porque se quieren sentir más adultos, pues son jóvenes con mucha visión. Esta nueva camada de políticos que tenemos en República Dominicana, que son los que tienen en sus manos el futuro inmediato, el presente y el futuro inmediato. Y con él quise conversar esta noche para compartir con ustedes sus ideas de lo que ha sido desde el punto de vista oficial o desde el punto de vista legislativo o desde el punto de vista del ciudadano, de un diputado del país, porque los diputados a fin de cuentas son del país, de qué han sido estos 2 años, los 2 primeros años de gestión del gobierno del PRM y del presidente Luis Abinader, y yo los divido en 2 partes y ustedes saben por qué siempre. ¿Y qué podemos esperar para los próximos 2 años? Si hay repostulación, si hay reelección, eso es otra cosa. El periodo son 4 años, llegamos a la mitad y entonces venimos en la cuenta regresiva al concluir estos 2 años. Aníbal, buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches, don Rudy. Una distinción para mí estar con usted y con la audiencia que lo escucha, no solo a través de Oye País, sino las diferentes plataformas y estructura mediática en la que usted es parte y protagonista fundamental. ¿Cómo tú enjuiciarías el gobierno desde el punto de vista que tú quieras? Desde el punto de vista de político del PRM, desde el punto de vista legislativo, desde el punto de vista ciudadano, como tú lo entiendas. Bueno, yo creo que empezando por un contexto de como gobierno, en el sentido amplio, en el lato sensu, yo creo que hay que entender en la situación en la que asume el presidente Abinader, colocarnos en este contexto histórico, una pandemia, que no es tan simple como decirlo hoy, como si fueran caracteres de un anuncio. Pandemia, guerra, sino lo que vivíamos en ese momento. Yo invito siempre a una reflexión de que nos coloquemos con empatía en qué vivíamos en ese momento, qué estábamos haciendo. Hoy, que usted está viendo Oye País y a un Rudy y a mí de paso, ¿qué usted está haciendo hoy y qué hacía usted hace 2 años? ¿Cómo estaba su vida hace 2 años? Lo primero es que el que está en un negocio hoy abierto estaba cerrado. El que está en cualquiera de las empresas de servicio estaban cerradas. El que trabajaba en una oficina pública estaba en su casa. El que tenía algún tipo de comorbilidad estaba asustado. El que tenía algún abuelo no lo podía ver. El que tenía una situación de alguna mujer embarazada no pudo llevarla a parto. Es que vivimos una situación extraordinaria que evidentemente la recibe el presidente Abinader de la mano de un presidente Medina que tomó la crisis cuando anuncia al país el cierre con la primera
identificación de un afectado de virus, que fue el famoso italiano, y cuando luego de pasar a las elecciones de marzo, el presidente Medina anuncia un primer gran proceso de medidas extraordinarias, con el fase 1, fase 2, quédate en casa, esas medidas que en algún momento salvaron la estabilidad social del país. Incluyendo y que hay que las restricciones del plan de emergencia, del estado de emergencia. Correcto, un estado de excepción constitucional que planteaba el coartar lo más importante de todo para el dominicano, que era el tránsito, con un toque de queda a las 3 de la tarde, y reivindicaba las medidas que tomó el presidente Medina, porque tomó una bolsa de compensación extraordinaria, que son los subsidios que tomó en el fase 1, fase 2, quédate en casa, que evitaron un colapso social, evitaron un quiebre de la paz social. Recibe el presidente Luis Abinader un gobierno que ya venía con el peso de esos recursos extraordinarios, que hubo que buscarlo haciendo grandes nudos fiscales, y eso es lo que recibe el presidente Abinader, con un PRM que viene con un cansancio de un PRD, que es un partido nuevo, entre comillas, que hereda todas las frustraciones, las campañas derrotadas que tuvimos en el 4, en el 8, en el 12, en el 16. Todo eso es lo que recibe Luis Abinader. De modo que la primera gran impronta que yo le destaco al presidente Luis Abinader, primero, es la gobernabilidad. Mantener este país en paz social, en estabilidad, y luego mantener los recursos extraordinarios de esos planes que tenía, que nos costaron más de 150,000 millones de pesos, porque el gobierno es uno solo. Lo que tomó el presidente Medina, lo que mantuvo y lo que extendió el presidente Abinader significaron un gran esfuerzo económico que en gran medida es lo que ha parido la paz social que tenemos hoy. Luego de eso, una transición sin grandes traumas, una transición a vapor, unas elecciones el 5 de julio. Una transición de un mes. Una transición de un mes, un 16 de agosto asumiendo el gobierno. Por eso mucha gente no entendía los tweets que él colocaba. Era para que ya cada quien supiera a qué tarea iba al afán de preparar una transición. Y bueno, un gobierno que recibió un 38% del PIB cerrado, no que no se producía, cerrado. Que no había, aquí hay dos grandes contenedores de presión y de presupuesto, que son el ITEVIS y el impuesto sobre la renta. Uno y otro parado, porque si no hay actividad comercial, que ITEVIS se paga. Claro. Y otro, además era contraproducente pedirle a la gente que pagara impuestos cuando estaba todo cerrado. Además no había actividad, sí. no había actividad, no había restaurantes, bares, comercialización, compra, más que no fuesen los grandes supermercados que tenían las grandes colas para comprar hasta las 3 de la tarde. Todo eso, llegando desde hoy a un gobierno ya que camina con libre tránsito, con normalidad, con recuperación de zona franca, con recuperación de turismo, con unas aduanas que van caminando con surcos importantes, con una estabilidad cambiaria, con una apreciación del peso. Un peso que ha recuperado valor en función de una política monetaria correcta, que ha tenido un gobernador del Banco Central, que es el más longevo de todos, experiencia, usted que hablaba de juventud, un hombre que ha probado que la experiencia vale, cuesta y permanece. Y un Luis Abinader que las primeras señales que dio a los sectores productivos era que tenía claro la paz social ida de la mano como siamés de la estabilidad económica. Y por eso generó certidumbre, dejar al gobernador y la Junta Monetaria, tener en la superintendencia de bancos a gente con capacidad, pero que de alguna manera tenía una coherenciación con el pensamiento económico que tiene el gobernador. Y ese Luis Abinader, para mí, es su principal acierto como gobierno, es la estabilidad. Miremos hacia la región. ¿Qué ha pasado en la región en el momento de estos 2 años? Y fíjese usted cómo el país ha empezado a recuperar con números claros esa estabilidad y cómo el país empieza inclusive a dar señales de que tiene ya indicadores económicos que en algunos casos puntuales como turismo, zona franca, aduanas, como tiene mejores proyecciones que las que tenía en el 2019. Evidentemente que es un presidente que pasa con grandes notas el aspecto económico, el aspecto de la gobernabilidad. Yo creo que es un presidente que estrena un nuevo modelo de mucho acceso, un presidente que se muestra que le siente mucho, le importa mucho lo que piensa el país en términos de sus redes sociales,
de ustedes los que fijan opinión e influyen en la opinión del país. Un presidente que demuestra que es de carne y hueso, que toma medidas y que también las revisa, que las reflexiona, que no le da temor decir, bueno, puedo decir que me equivoqué, que voy a tomar una decisión mejor en función de enriquecerla con el debate nacional. Es un presidente de carne y hueso que gobierna una crisis y además que de alguna manera le ha dado una bocanada de oxígeno a quienes aspiraban a ese cambio de un modelo de gobierno más austero, más eficiente, que cueste menos, de un gobierno que siente la sensibilidad de las clases sociales medias y altas en función de la calidad del gasto. Es un presidente adecuado a la crisis y que quizás hoy no puede, como otros gobiernos, decir que se ha empeñado en grandes obras, sino que su gran obra ha sido manejar de manera eficiente y en concierto de gobernabilidad el pueblo dominicano. Tú podrías decir entonces, por el planteamiento que tú haces y como el colofón que pones en esta evaluación, que estamos en un gobierno de transición realmente. Bueno, yo creo que en un gobierno de transición de la crisis, Claro, de la pandemia, claro, completarlo, fijado lo que está en la crisis. Completarlo, porque como estamos 2 años de gobierno, si no completamos el apellido de la transición, Sí. pudiera malinterpretarse. Un gobierno de transición de la crisis, un gobierno también de transición a un modelo, para mí agotado. Yo creo que la principal razón por la que el PRM hoy es poder no es por el PRM, es por el agotamiento del modelo PLDista, que tuvo grandes logros, pero que también generó un cansancio, un hastío, no solo por el tiempo per se, que ya genera cansancio, el simple tiempo de mantenernos mucho tiempo cansa, pero también un modelo agotado, de distancia con la conexión de lo que la gente piensa, un modelo agotado de riqueza en torno al poder, un modelo agotado de sustitución de modelos empresariales por una combinación de funcionarios y empresarios que se fue dando y sustituyendo a empresarios, un modelo en el que la gente percibía mucha corrupción y percibía que eso no generaba influencia, que eso no tenía, digamos, que sentido de escucha en la gobernanza nacional. Y evidentemente es un modelo que hay transición hacia allá, un modelo que tuvo, por ejemplo, la persecución del delito en el Ministerio Público, que tuvo a 4 miembros del Comité Central y Político del PLD, a un nuevo modelo que tiene a un miembro de la Judicatura como cabeza, pero además como figura más influyente, que no es quien lo encabeza, si Jenny Berenice, la más influyente a mi juicio, es una miembro del propio Ministerio Público. Es decir, ciertamente, como usted lo plantea, es un gobierno de transición a un modelo agotado y de transición a la crisis pandémica y económica que vivía la República Dominicana. El problema de la República Dominicana, la crisis de la economía, no es una crisis a la dominicana, sino por factores externos. Y no depende, por tanto, de nosotros una solución drástica o inmediata o definitiva, sino que estamos dentro de un concierto de una situación imperante. Como diputado, como político del partido de gobierno, ¿tú crees que el proceso electoral que se nos viene encima podría contaminar esos esfuerzos por solucionar los problemas de la economía y el problema de estabilidad del país? Si tuviéramos, porque es una preocupación. Sí, claro, claro. Si tuviéramos, por lo que hemos visto siempre. Si tuviéramos un presidente que tuviera el librito a lo Leonel, a lo Danilo, tuviéramos sentido en preocuparnos, pero no hay razón para preocuparnos. Okay. Las decisiones que ha tomado el presidente Abinader quizás no son las más políticamente convenientes, sino que son decisiones que son de Estado convenientes. Cuando el presidente decide producir una reingeniería en el Ministerio de Educación, quizás esa no era la decisión más políticamente conveniente, sino es colocando él una autocrítica de que entendía que ese ministerio podía ir mejor. Quizás para un proceso de un partido que busque mantenerse en el poder, quizás no era lo más conveniente. Sin embargo, el presidente lo hizo. Un presidente que decide tomar a un diputado como era el director del Intran
y una persona con liderazgo en un sector importante social y llevarlo a ser asesor y traer a un político pero técnico como Hugo Marino Vera Joico al Intran, un presidente que decide llevar a medio ambiente a Miguel Seara Hatton en lugar de llevar un cuadro político per se ahí, un presidente que decide promover a Pavel Issa a ministro de Economía, Planificación y Desarrollo en lugar de llevar un técnico político más arraigado al partido. Bueno, son señales totalmente de un modelo distinto al que hemos tenido, de modo que yo creo que no hay por qué tener grandes temores. Los préstamos que ha hecho el gobierno han sido para mantener los presupuestos que se han aprobado. No ha habido un solo préstamo como haya estado previamente contenido en la ley de presupuesto, de modo que han sido préstamos para poder mantener esa balanza y ese equilibrio y esa apreciación monetaria que ha ayudado a menguar el nivel de la inflación. El pasado miércoles 10 de agosto, el pueblo español vivió algo que tenía décadas en su vida que no veía un español, y fue apagar las luces de los centros públicos de las comunidades autónomas y de las diferentes alcaldías de España. Solo la alcaldesa de Madrid decretó una decisión distinta a la del gobierno nacional. Y con ello, España dice que inicia una nueva ola en la que ordena apagar los edificios públicos a las 10 de la noche, apagar las luces de las calles y avenidas a las 10 de la noche, solo los lugares donde estén operando y se compruebe que estén trabajando. España entra en un nivel de austeridad que viene ya sobreveniendo precisamente a una situación con un déficit con el aceite de oliva, con los azúcares que son con los que se hacen los postres madrileños. Todos los que han ido a España, como usted, que yo he ido poco, pero también he ido, sabemos que en España te reciben con un cesto de pan en cada restaurante gratis. Claro. Y hoy día en España hay dificultad para el pan que se coloca gratis en los restaurantes españoles, porque no hay azúcares para endulzarlo, porque hay debilidad con el aceite de oliva, porque no se encuentran en los anaqueles de los diferentes negocios. Es que hay un tema mundial con este. En Nueva York acaba de presentar datos de que sobre todo las familias latinas e hispanas están comiendo carne solo un promedio de 3 días a la semana. Ahí hay cadenas internacionales hermanas como Univisión, Telemundo, con reportajes hechos a los supermercados en Nueva York, donde ven que la gente le pasa por el lado a la carne porque solo está administrando su dieta. Es decir, hay una contracción mundial con el tema del despacho, con el tema logístico mundial, con el tema de la producción, la crisis que ha generado Ucrania. Óigame, el tema de la construcción. Claro. Hay un tema de un 36% mundial del costo de insumos como varilla, como el propio cemento. Es que estamos viviendo una situación difícil. Frente a eso, no hay por qué tener temores. Es un presidente prudente, muy convencido de que él procura el afán de ser visto como un estadista, más que ser visto como un presidente clientelista. Él a veces es un poco, uno ve al presidente un poco como arrojado en hacer algunas cosas. Como fue, por ejemplo, y te pongo el tema porque sé que tú tienes muchos conocimientos de este tema, como fue la apertura turística. En un momento en que mucha gente nos pusimos la mano en la cabeza y dijimos, bueno, ahora sí es verdad. Y le ha dado resultados. ¿Por qué? Mire, don Rudy, ese es un tema sumamente interesante. Como presidente de la Comisión de Turismo, que soy de la Cámara de Diputados, fuimos a IFEMA en una feria muy sui generis. La feria de Fitur se hace en enero, todos los años. Sí. Tercera semana de enero. Tercera semana de enero. Sin embargo, la que se hizo en el año 2021 fue extraordinaria. Se hizo en mayo y solo acudimos 56 países. Cuando el promedio a IFEMA es de 100 países, promedio. Sí, sí. Hay años que digo 110. Fitur, sí. Claro. Entonces, en esa, por eso se lo coloco con mayor nivel de detalle. En la del 21 solo fuimos 56 países. Cuando fuimos a IFEMA ya ahí empezaba a poner la vista sobre República Dominicana por una medida. Y es que cuando llegan las vacunas al país, el ministro de Turismo
convence al gabinete para que el personal de turismo de los hoteles, bares y restaurantes fuera considerado como personal de primera línea. ¿Qué es personal de primera línea en vacuna? Médicos, guardias y policías, enfermeras, camilleros, el personal de combate. Sí, el que brega con los enfermos. Así las cosas, el gobierno asumió ver a los empleados de los hoteles y bares y restaurantes como en un mismo nivel de necesidad de un médico. Y vacunamos a todos los empleados bartender, mochileros, a todo el personal de los hoteles. Invitamos a los hoteles a una apertura de riesgo, porque el hotel le decía, pero ¿a quién le vamos a abrir el hotel? Si no hay turistas, ¿a quién atender? Ahí entonces se produjo una decisión en la que el Banco de Reservas de la República Dominicana y Samuel Pereira tienen un gran acierto, un gran valor, su acompañamiento, y es que se giró hacia el pueblo dominicano, hacia el país. Y de un promedio de participación dominicana en los hoteles de ocupación, de un 6 a un 7% que tenían los grandes hoteles, llevamos hasta un 28% llegó a ser la ocupación. Pero ese 28-30% significó la línea de poder... Daba la señal de que se puede. De poder aperturar. Sí. Y ahí se colocaron 5,000 millones de pesos a través del Banco de Reservas para que la familia dominicana fuera a los hoteles sin intereses. Usted aplicaba y la familia iba entonces al hotel, por eso hubo videos en principio, porque era empezando que estábamos, donde había grandes concentraciones, la gente preocupada. Luego eso se fue mejorando, los protocolos se fueron apretando, se fueron haciendo un poquito más rigurosos, pero esa apertura confiada en el dominicano, con el auspicio del Banco de Reservas y con la agresividad, con el alto riesgo del gobierno dominicano, el presidente Abinader se la jugó. Aperturó los hoteles, fue con el ministro a los actos simbólicos de apertura y la confianza que tuvo entonces el sector dominicano y el sector español sobre todo, la Asociación de Hoteles, de Dueños de Hoteles, que le permitieron ir aperturando. Eso generó confianza, el nivel de positividad, empezamos a discriminar la información y teníamos 0.90 en los hoteles, en el momento que era 18% de letalidad en el país. En el hotel era el lugar más seguro, era más seguro que las iglesias. Y por eso entonces fue yendo más gente a los hoteles, el turismo también inmobiliario en el este, Catcana vivió un resurgir. Sí, no se detuvo prácticamente. Creció, porque entonces la gente buscó a dónde ir. Salió de esos países fríos, trancados, buscó una villa en Catcana, que es ciudad destino, cerrada, en Punta Cana también, y la gente se iba a un Airbnb o a una villa, a un apartamento, y era mejor estar en un apartamento que tiene playa, que tiene acceso a piscina, donde la positividad era de un 0.90, salía de su país, que se estaba muriendo la gente por montones. Entonces, la verdad que todo eso, el asumir el riesgo que tomó el presidente Abinader y el ministro David Collado, sin duda dieron hoy el resultado que tenemos en el día de hoy. Bueno, tu evaluación final del gobierno entonces positiva. Y tú ves los 2 años que restan positivos también. Yo lo veo más que positivo al presidente Abinader. Yo le califico estos 2 años como los años de la gratitud. El pueblo dominicano, la sociedad, la gente que tiene ese espacio de mayor nivel de información en el que está usted, en el que estamos nosotros, sin duda sabemos que estamos frente a un presidente sacrificado, frente a un presidente que no ha gobernado desde el poder, un presidente que ha gobernado de la precariedad, que ha gobernado desde la suficiencia, desde la obligatoriedad del empeño de mantener un país vivo, desde un presidente que recibe un país como estaba el mundo, porque no estamos diciendo nada que sea extraño a nosotros, así estaba el mundo. Yo le mencionaba IFEMA, cuando fuimos a IFEMA en el 2021, Madrid estaba cerrado. Y estábamos en IFEMA. El IFEMA, el FITUR de este año 2022, en el que el país ganó, está en número 1. Fuimos socios de FITUR para este año. ¿Con la presencia del presidente? Con la presencia del presidente de la República. ¿Fue una consecuencia de qué? De haber ido en el 21 con Madrid cerrado. Cuando fuimos con los 56 países que pedimos ser socios para el 22, era jugando en cero que estábamos. Sin saber si íbamos a llegar al 22. Sin saber lo que iba a pasar.
Llegamos al 22 y cuando empezó a ver la recuperación mundial, porque ciertamente el mundo se recupera, ¿quién fue el socio? Nosotros, pero México pagaba lo que fuera por ser socio en ese momento. Pero usted sabe lo que implica México a nivel mundial. Claro. México quería ser socio, pero ya no tenía tiempo. Porque el presidente Abinader, el ministro David Collado, se la jugaron en un momento en el que nadie creía en eso. Entonces, la verdad que es un presidente, yo digo, y unos primeros años de gratitud, de darle un espaldarazo. Los 2 años que nos quedan serán menos difíciles, sin duda alguna. Ya es un presidente también más acostumbrado a estas situaciones. Pienso que la crisis Ucrania-Rusia tendrá, Dios mediante, algún tipo de solución, la que sea, tendrá una solución y eso terminará volviendo a regresar un poco los commodities y los diferentes insumos de la construcción sobre todo, y el país buscará su punto la economía buscará su punto de equilibrio. Apuesto a un proceso de repostulación. Creo que el presidente debe repostularse. Creo que los grandes desafíos que ha iniciado el país necesita darle un proceso de que haya por lo menos 8 años para que esos procesos afiancen, para que los pasos que está dando el Ministerio Público pueda tener más tiempo. Usted se imagina que aquí en 2 años y algo aparezca un miembro del Comité Político del PLD, Procurador General de la República. ¿Y cómo tú puedes decir que tú vas a seguir por caminos de institucionalidad? Y yo no estoy diciendo nada que sea extraño. Procuradores del gobierno del PLD, Pina Toribio, Abel Rodríguez del Orbe, Francisco Domínguez Brito, mi amigo, que respeto y que admiro a Francisco Domínguez Brito, un hombre serio, pero un hombre político. Más que yo, más que usted, candidato presidencial. Claro, claro. Y él era el procurador de un gobierno del PLD. Don Radamés Jiménez Peña, miembro fundador y secretario, no sé cuál es el cargo de él en el PLD, pero en la Fuerza del Pueblo, perdón, en el PLD Verde, pero sin duda que don Radamés es un brazo fundamental del leonelismo. ¿Usted se imagina, don Radamés, procurador? El país no asimila eso. No es que ellos quieran hacerlo, es que la sociedad dominicana tuvo una resaca moral que dio un quiebre con las decisiones que toma el Ejecutivo. La gente a veces dice, no, pero el presidente Abinader cambió de decisión. Es que Luis está claramente convencido del país que está gobernando. Así como la nación que gobernó el presidente Balaguer en el año 66, 78, no fue la misma que Balaguer gobernó en el año 86, 96. Así tampoco es la misma nación la que un día gobernará, porque un día gobernarán de nuevo, todo es cíclico, en algún momento de la historia se volverá a ver y habrá otro que no será el presidente Abinader, ojalá sea un PRMista, pero en algún momento otro habrá, esa es la vida, lo único constante es el cambio. Cualquier político, no político, cualquier dominicano que tenga la distinción y la obligación de gobernarnos, irá a gobernar un país distinto, un país que no va a permitir la piñata, que no va a permitir el desdén, el mutis, el ser tan displicente con los modelos de corrupción. Este es un país empoderado, este es un mundo en el que la información pasó de una información al día, al instante, a una información al minuto y además a lamentablemente la era de la desinformación. Así es. De la desinformación, el 60% de lo que sale en portales no registrados, no verificados, es fake news. El 60% de lo que sale en portales no verificados. ¿Qué es un portal no verificado? Amigos de Oyente País y de todas las plataformas que siguen a don Rudy. Un portal que no tiene ese signo de verificación. Sí. Cada uno de esas fuentes que usted googlea, el 60% de las que no tienen ese cotejo no son fuentes fiables. Así es. Y con eso se hace noticia y con eso se intenta cogobernar. Entonces, al final, el presidente Abinader está dando las simientes de un país distinto, no porque él lo decretó, no porque él lo quiso, sino porque el presidente Abinader fue un gran intérprete de los causales sociales que le dieron al PRM la victoria electoral. El PRM fue un vector por el cual se canalizaron los vientos de cambio. Pero esos vientos de cambio surgieron del vientre del pueblo dominicano que simplemente quebró, fracturó,
se distanció del modelo de gobierno PLDista. Gracias, Aníbal, gracias por estos comentarios y gracias por este análisis sobre la situación de la gobernabilidad en estos 2 primeros años de gestión del presidente Luis Abinader. Para mí es un placer y espero que para ustedes lo haya sido también, de educación política, pero además de eso de poder conversar y hablar sobre los temas de una forma con plena libertad y sin ningún tipo de presiones. Gracias de nuevo. Gracias por la oportunidad de estar con usted. Para mí usted es un referente de comunicación y además, amigos oyentes, de buen vestir. Tú porque tienes pelo negro y yo porque peino canas ya. Gracias, Aníbal, de nuevo. Gracias a usted. Gracias a ustedes por estar conmigo en este conversatorio con Aníbal Díaz. Gracias por estar con nosotros. Permítame la pausa. El rumbo de la tarde, plural, objetivo, democrático, la verdad siempre. Con 3 verdaderos profesionales del periodismo y la comunicación, Georgie Rodríguez, Juan TH y Rudy González. Los Poderosos. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Claro, con Javier Noguera yo diría que hasta cómodo hablar, porque es una persona ducha en el tema del turismo y el gobierno ha centrado, lo ha dicho el gobernador del Banco Central hace unos días apenas, ha centrado la recuperación de la economía principalmente en la recuperación del turismo, en el tema turismo, en lo que representa el tema turismo para el desarrollo económico del país. Converso con Javier Noguera, director de Infotur, uno de los medios especializados en República Dominicana sobre los temas del turismo. El tema del turismo en República Dominicana, pandemia y pospandemia, pero pospandemia principalmente, ha sido uno de los puntales de la recuperación de la economía de República Dominicana. Así lo ha dicho el gobernador del Banco Central en unas declaraciones muy amplias, donde da cifras y donde da todos los conceptos de lo que ha sido esta industria que mueve tantas áreas diversas en la economía. No solamente la gente cree que el turismo son los hoteles, o el vuelo que llegó y los turistas que bajan y después en chol y después se suben con tambora. Eso es la visión. Esto es un negocio complejo que mueve muchas áreas y muchas aristas del proceso económico, comercial, de empleos del país. Conversar sobre este tema hay que hablar con los expertos, con los que saben. La gente del gobierno tiene su posición de que todo es lo mejor del mundo. Hay otras gentes que dicen que no es tan solo así, pero qué bueno hablar con una persona independiente de esos sectores, que tiene una visión más amplia, porque su ejercicio es precisamente ver todas las áreas del negocio del turismo en República Dominicana. Javier Noguera, una persona que ha estado muy frecuentemente con nosotros aquí a lo largo de los últimos tiempos en Oye País, ha decidido que sí, vamos a conversar del tema. Sin meternos en la política, me dijo, pero lo estamos embarcando en 2 años. No, yo lo llevo a donde él quiera llegar. Pero aquí está Javier. Buenas noches, Javier. Buenas noches, Rudy. Tengo un proceso Tranquilo. gripal. Muchas gracias por la invitación una vez. Un placer compartir con tu teleaudiencia, contigo. Lógicamente el tema
de la recuperación de la economía se ha basado principalmente, lo ha dicho el gobernador del Banco Central, pero lo han dicho también las cifras, lo han dicho los organismos internacionales, incluso hasta la OMT, ha dicho la Organización Mundial del Turismo, ha dicho que República Dominicana es un ejemplo de esa recuperación del turismo. Y así ha sido reconocido de manera pública, entregando una placa, como se hizo en la Ciudad Colonial, en el Parque Colón, en el mes de mayo, si mal no recuerdo. Y recientemente el mismo director director de la OMT, Surab, ratificó, Sí. porque hubo algo muy interesante y hay que tener cuidado con el manejo de las estadísticas, Sí. porque no todas son muy al día, todavía un proceso. De hecho, yo estaba esperando hace un tiempito, unos meses, la estadística general del Banco Central de la República Dominicana sobre las opiniones de los turistas que nos visitan. Y eso es un informe anual que arrojan por lo regular entre junio y julio. Y lo arrojaron a principios de agosto. Sí. Entonces, en la espera puede haber muchos comentarios. Y hubo una publicación de la OMT en la que daba cuenta de algunos países que presentan un crecimiento Importante. sí, en el proceso de pospandemia, y República Dominicana no aparecía, porque era de enero a marzo. Todos entendían que era reciente la estadística. Aparte de que la OMT no elabora estadística, se basa en los informes que le suministran sus países miembros. Y bueno, entonces se empezó a regar por las redes de que República Dominicana no era tal las cifras que estaba dando el Ministerio de Turismo, en fin. Yo me encargué, hubo que hacer un trabajo de instruir a estas personas e indicarles cómo es el proceso. Y entonces, al día siguiente, aparentemente como que el Ministerio de Turismo dijo a la OMT, miren, tenemos esto, ustedes nos ratifican que, mire, estos son nuestros números. Y la OMT sí, lo ratifica, y es así. O sea, los números no mienten. Hoy día contamos, y es bueno reconocer sobre el Ministerio de Turismo, con un proceso de recabar data al día a día, al instante. Tú le preguntas, y te lo recomiendo, lo puedes invitar a la viceministra técnica de Turismo, Jacqueline Mora, y ella te va a mostrar en su teléfono cuántos turistas te puede haber entrado en la mañana de cualquier día. Sí. ¿Me entiendes? O en el día tal, de dónde provienen. No solamente si viene un vuelo, digamos que de Madrid, ¿qué pasajero? ¿De dónde vienen esos pasajeros? Si vienen de otros países que no sea España. Entonces, esa data, esa información es muy útil para la toma de decisiones, de inversiones que se siguen desarrollando en la República Dominicana y en muy buen ritmo. No se ha parado las inversiones, prosiguen. Turismo sol y playa, o sea, todo incluido. Turismo inmobiliario es impresionante, o sea, es una locura. Y se vende, o sea, vendido casi todo. Mercado local, mercado internacional, mucho mercado local. Entonces, ese manejo, esas informaciones hay que saberla interpretar, leer, sentarse. Y si tiene duda, ahí está el señor Google que te puede aclarar muchas cosas. Claro, claro. Así es simple. Pero, en este año principalmente, que es cuando comienza a verse los procesos de conjunto post-pandemia, realmente, ¿dónde ha estado el fuerte de la recuperación del turismo? Yo creo A tu juicio. Yo creo que en la alianza, en la conciencia de los empresarios y en la conciencia de quienes representan el gobierno. Al colocar como que todas las cartas sobre la mesa. Okay. Es decir, tenemos esto. Nadie tenía un instructivo de cómo enfrentar una pandemia de esta dimensión. No, Nadie. Claro. Y todo fue... Ni sus efectos. Sí, exacto. Y todo fue como prueba, ensayo, ¿no? Esto no está resultando, vámonos por aquí. ¿Se puede arreglar de esta manera? A que no es así, por diversos, y se cometieron algunos errores. No, Pero llegó se un momento corrigieron. en que fue cero y había que comenzar de cero hacia arriba. Correcto, correcto. Y entonces, ¿cómo se va a hacer? ¿De qué manera? ¿Con quién lo vamos a hacer? Una estrategia bárbara. O sea, yo no me quiero imaginar cómo fueron esas mesas de diálogo, de discusiones, de que no se puede, de que sí se puede, que por aquí no, que por allá. Y la presión de un sinfín de personas que componen todo lo que es la cadena de valor del sector turismo
presionando. No estoy sin trabajo, estoy cerrando mi negocio, no tengo ingresos, el auxilio del gobierno no me es suficiente. ¿Me entiendes? Es una presión bárbara. Con un componente, Javier, que no era solamente la decisión local, sino la decisión de que vinieran esos turistas. Correcto. Y cómo brindarle confianza de que éramos un destino seguro. Y se trabajó en eso. Se trabajó en, hubo que hacer inversiones. O sea, tú ibas a los hoteles y ya encontrabas estas láminas acrílicas en la recepción. Encontrabas dispensadores de gel. Hay que llenar esos dispensadores de gel higienizante. Eso cuesta dinero. Sí. Los guantes, la mascarilla, todo el material gastable, los avisos, las calcomanías que te ponían en los pisos donde tenías que sentarte. Los restaurantes de los hoteles y lo de la ciudad no te permitía la capacidad permitida. Si era claro. la distancia, todo. Yo lo viví. Yo fui a algunas reaperturas de hoteles y teníamos que hacer filas porque la capacidad era del 50% del restaurante. Sí. Y era así, y teníamos que colaborar todos, ¿me entiendes? Y a ver si tú comías apresurado para poder dar oportunidad que alguien entrara. Todo ese proceso, entiendo que esta es la fortaleza. Ese es el punto clave, alianza y confianza entre todos. Y una planificación. Sí, obviamente. En la alianza es la planificación, porque también el gobierno hizo algo, el Ministerio de Turismo. No es que desvió, sino que redireccionó los fondos de promoción que estaban destinados al mercado europeo al mercado norteamericano, porque se entendía que Europa estaba en una crisis que no estaba saliendo las personas. Se dilató más tiempo. Además, y entonces Estados Unidos, mercado más cercano, mercado Canadá. más importante, Canadá estaba cerrado, pero todo estaba concentrado mucho en Estados Unidos y poder atraer ese principal mercado. ¿Y cómo se les hacía saber? Con una promoción. Entonces, ese dinero se invirtió en un mercado seguro. O sea, no se jugó una ruleta rusa, sino No. que se fue a lo seguro. Yo creo que sí. No creo. Estoy seguro que sí. Sí. Sí, ¿Y porque resultó? es que conversando, aparte de cualquier informe que te presente, una rueda de prensa y todo, es conversar, la oportunidad de poder conversar con Jacqueline Mora, con Carlos Peguero, otro viceministro, Roberto Enrique, o hasta el mismo ministro, breves momentos. Y otros temas, como conocer más a fondo, mira, y que te expliquen la manera de cómo convocar todos estos turoperadores para un roadshow o una presentación, o que se vaya alguien como tipo avanzada, que vaya preparando el escenario para lo que le van a presentar, o que los hoteleros vayan y acompañen al ministro, o se vayan ellos solos a presentar su producto y decirle, mire, mi hotel cuenta con estas medidas de higiene, garantizamos 100%, aparte de todas las medidas que se colocaron de vacunas en el aeropuerto cuando llegaban los turistas, había la disponibilidad gratuita, el seguro para los turistas que se les cubría si se contaminaban de COVID aquí en la República Dominicana. Todo es un factor. Si tú como turista, viajero, estadounidense, decías, caramba, ¿dónde voy? Estoy desesperado, quiero salir. Y República Dominicana me brinda una garantía de que si me contagio de COVID allá, estoy asegurado. Sí. Mientras que si voy a México no lo tengo, voy a República Dominicana. En Cuba tampoco lo tengo, o no lo tengo en otro destino del área del Caribe. ¿Me entiendes? Entonces voy a lo seguro. Claro. Eso es confianza. Pero tú tienes que transmitirse de una manera tal y que tienes que demostrársela además. Y hubo casos, que no muchos, afortunadamente, y hubo casos de personas que se contagiaron y fueron atendidas. Y si conversas con las personas del seguro reserva que tenía este seguro también, te van a decir el porcentaje, que no fue tampoco grande, fue muy, muy bajo el que ellos atendieron a las personas que lo necesitaron en el momento. Pues estaba la atención. Porque estaba la atención. Eso es lo importante, al final claro, de cuentas. Claro. Entonces, sí. Al tú tener un destino así, obviamente, el boca a boca también te ayuda mucho. Sí. ¿Entiendes? Y la promoción cada vez se fortalece más en base a la práctica y al éxito, a la experiencia que estás brindando un destino seguro. Javier, ¿qué tú crees que sacamos de experiencia en saliendo de cero, como te decía, porque en un momento todo cerró, saliendo de cero y como reorganizando toda una industria que siempre fue creciendo sobre la base de las coyunturas? Sí, vamos a tener nuevos hoteles ahora con el todo incluido, vamos a tener esto, que si las líneas aéreas, que si el transporte puede ser aquí. Se fue
aumentando, añadiéndole valores agregados. Ahora partimos de cero con una visión de esto es lo que tenemos, esto es lo que funciona. ¿Qué experiencias ganamos? ¿Y qué tú crees que en qué va a beneficiar esto el turismo dominicano? Mira, te puedo contestar al final con el final de el resultado para el turismo va a ser sorprendente, va a ser muy positivo. Experiencias diversas y muy particulares en cada caso, cada hotel, cada tour operador, cada agencia de viaje, cada individuo, porque va aprendiendo cosas nuevas. O sea, cada uno tiene su valor agregado. Historias. Sí. Y va, yo creo que también la va compartiendo. Y van, lo que tú dices, reestructurando, reorganizando. Lo que quizás ellos entendían que en un principio o antes de la pandemia les funcionaba bien, con la pandemia entendieron que no era necesario. Así como que muchas empresas entendieron que trabajar remoto, que no era necesario, vieron que sí era funcional y todavía lo están haciendo. Sí, al contrario, se ha abierto un mercado Exacto. del trabajo computarizado. Entonces, en ese sentido, todos los sectores, y no solamente el turístico, todos los sectores aprendieron algo nuevo y ser flexibles de que sí se pueden hacer algunas cosas, y no ser tan estrictos, tan cuadrados, tan libritos, y poder permitir que cosas nuevas y provechosas funcionen, se puedan ejecutar, para beneficio obviamente de todos, la empresa y los clientes, el personal que colabora, todo. Por eso te digo, hablar de experiencias creo que es muy diversa y sería muy amplio poder describir. Entiendo que la mayor experiencia es haber enfrentado esto y haberlo superado de la manera como se hizo, cada quien de manera particular y en conjunto, porque obviamente junto con el ministerio, pues hubo otros que también participaron, las asociaciones de hoteles, las asociaciones de restaurantes, los guías, los turoperadores, las comunidades en general, todos, o sea, la familia misma de un colaborador en hotel, mira, cuídate mucho, decirle a su esposo, al papá de los hijos, cuídate, o a la mamá, cuídate mucho en el hotel, sigue las instrucciones para que pueda venir bien, y todas esas medidas que quizás se estaban tomando en el hotel, aplicarlas en la casa. ¿Tú me entiendes? Esas son experiencias que también se van multiplicando. Nos quedan 6 meses de este año 2022, o sea, la mitad justamente. Pero nos quedan también la mitad del periodo constitucional. Y si esto le dio resultado, uno piensa, bueno, pues será un puntal importante para el proceso de los 2 años siguientes, con el agravante que tenemos un proceso electoral que a veces consume toda la atención y que pone en situaciones difíciles cualquier traspié o cualquier problema antes que potencializarlo. Porque aquí tenemos desgraciadamente, como muchos países, vemos a veces la coyuntura de nuestro entorno y nuestros intereses, y en este caso la política se maneja mucho así, y no presentando en el futuro del país de una forma definitiva. ¿Cómo tú visualizas estos 6 meses y estos 2 años? Una frase que le comento mucho a Carlotti Peralta de la 91 cuando me toca, a mí me gusta ver el vaso rebosado. Sí. Ni medio vacío ni medio lleno, rebosado. Soy muy optimista. Entiendo que el dominicano ha sacrificado mucho, ha batallado mucho, como para votar, así tan simple, todo lo que ha logrado para su recuperación. Entiendo que la parte gubernamental como la parte privada han invertido mucho dinero. Han apostado. Han apostado, han trabajado sin horas, sin horario, para que esto se levante y todos salgan beneficiados. Obviamente es un negocio para ellos también, crear empleo. No creo, Javier Noguera no quiere creer que esto se vaya a votar así de simple, a desviarse por una campaña electoral ya dentro de año y pico. Bueno, siempre estamos en campaña electoral, pero cuando ya se acerque las horas, ¿no? El tiempo, y permitan una campaña electoral, no se puede dar el lujo. Es que el país no se puede dar ese lujo, porque es que va muy bien. Oye, este año, por primera vez, todo va perfilando a que vamos a pasar los 7 millones de visitantes, turistas vía aérea. Y súmale los cruceristas, ¿me entiendes? Más los que cruzan por frontera también, no solo haitianos,
hay otras personas que también cruzan por frontera. Crucerista. Entonces, o sea, hay que cuidar mucho todo lo que se ha hecho. Cruceristas que este año Sí. llevaban 641.660. Pueden rondar al final de año el millón. Millón Sí. y alguito puede ser, porque la temporada de crucero inicia noviembre. Sí. ¿Ok? Noviembre y ahí se reactivan y tenemos en Puerto Plata 2 terminales muy activas. Tenemos Samaná, tenemos Capcana, que son fondeaderos. Hasta ahora, pues, Samaná, a partir del próximo año tendrá ya su muelle. Que ya, La Romana. Sí, la Romana tiene. Oye, y en la Romana llegan a veces 2 barcos en el puerto, muelle este y muelle oeste, y tienes otro en la isla Catalina, Sí. y tienes un yate en la Casa de Campo, en la Marina de Casa de Campo. O puedes tener 4 embarcaciones. Santo Domingo, en Sanssouci. Y vamos con la proyección de tener 8 puertos de crucero en el país. Entonces, sumar eso, ver esos resultados, yo creo que no podemos darnos el lujo para que en el 23 y mucho menos en el 24 o sea, esas cifras bajen. No se puede. Aparte de que se está invirtiendo en nuevas aerolíneas, por lo menos en la República Dominicana, ya hay nuevas aerolíneas en operaciones, bueno, ya están entrando en operaciones otras más. Eso va a contribuir a un mayor flujo de pasajeros para la República Dominicana. Y no solamente aerolíneas dominicanas, aerolíneas extranjeras están viendo venir por acá. Con Dios mediante, si el conflicto ruso-ucraniano se resuelve, ese mercado vuelve a despertar para acá. Claro, claro. Y es interesantísimo. Entonces, y oye, estamos alcanzando cifras históricas sin el mercado ruso. Imagínate entonces, Sí, con el mercado ruso. Que hubo muchos temores de que los rusos y los ucranianos, que eran 200 y tantos mil, casi 300.000, se perdieran definitivamente. Y están llegando algunos, ¿eh? Sí. No tanto, pero están llegando algunos. Y hay vuelos ahora desde Azerbaiyán que llegan hacen escala en Milán y de ahí a la Romana. Están llegando a la República Dominicana algunos rusos por ese lado. Sí. Entonces, yo entiendo que debemos de tener mucho cuidado para no afectar lo que va bien, lo que está produciendo, lo que está beneficiando. Como decías en la introducción, es muy bonito y el turismo no es solamente ese hotel, el turista que llegó en short, bajó del avión. No, en el hotel hay, por ejemplo, cualquier hotel, puede tener 1.000 colaboradores, 1.000 empleados directos, más los indirectos, los que surten, la comida, exacto, los guías. Y para que llegue esa comida se utiliza un sistema de transporte, almacenaje, pero viene de un campo de la República Dominicana. De San Juan de la Maguana pueden venir unas habichuelas, de Barahona pueden venir los plátanos que terminan en el plato de un turista, o los huevos. ¿Cuántos huevos no se parten en un día en un desayuno en un hotel? Todos. 800.000 Sí, huevos. sí. ¿Y de dónde vienen? De las granjas dominicanas. Sí. Y eso es un sistema de transporte y es una cadena que va ahí. Y los transportes necesitan combustible y van a echar combustible y esa estación de combustible tiene empleados y esos empleados tienen familia. Y esa familia, a través de ese trabajo que tiene ese empleado de una gasolinera, compra en el colmado, en el supermercado, compra ropa, todo. La dinámica económica. Entonces, todo eso es al turismo. No podemos apostar a afectar el turismo por un tema electoral, por un tema político, rumores falsos o crear campañas sin ningún sentido, o porque tú eres un partido opositor, crear una campaña que en nada beneficia al país. Porque no vas, por muy opositor que sea, y sea partido que sea, por más campaña que sucia o que haga, si llegas a ganar, o sea, si llega a ganar esa posición, Va a tener que administrar el país. Exacto. Y entonces va a enfrentarse a campañas similares. Lo importante es que hagan, caramba, alianzas, que si está mal, tú cuentas que está algo mal, aporta ideas, no lo critiques, porque aquí es muy fácil criticar, en todas partes es muy fácil criticar, aporta ideas. ¿Qué se puede hacer mejor? Tú hablabas específicamente, tú hablabas de la confianza y de cómo se dice de boca en boca y cómo se promueve de boca en boca algún destino. En República Dominicana, yo creo que uno de los puntales principales de muchos años en República Dominicana ha sido la estabilidad social, la estabilidad política
y la economía más o menos estable con altas y bajas, depende de las circunstancias. Pero la estabilidad social tiene mucho que ver, en mi juicio. La seguridad de que la gente, con todo y que se produzca una situación delincuencial, una cosa, pero no hay un estado delincuencial, no hay un estado de terror y de temor. Y los proyectos turísticos y los entornos turísticos tienen una muy amplia seguridad. Correcto. Recordemos lo que pasó en el 19, por unas muertes casuales, indistintas, y la campaña que nos hicieron. Yo creo que esa seguridad social ha sido un puntal. Yo no sé cómo tú lo has percibido. Indudablemente, y eso era también, cuando venía para acá, te quería tocar ese tema, porque es parte de lo que tú le brindas a un turista, una estabilidad, que es un país seguro, en términos generales. Y tú mencionas, hay un robo, ¿ok? ¿Dónde no hay un robo en este mundo? ¿Dónde no? Dice, no, en Europa no. En Europa sucede. Lo que pasa es que no lo sabemos porque no estamos metiéndonos en los periódicos escandinavos, por ejemplo. Sí, o ¿me entiendes? Exacto. Por Dios. Un asesinato. Me da risa estos titulares y lamento también que lo hagan algunos periodistas. Muere o fallece o asesinan alemán en Cabarete. Y resulta que ese alemán tiene 30 años viviendo en Cabarete. No es un turista. Entonces, claro, el boom, la noticia, asesinan alemán. No, está matando a los turistas alemanes. Entonces, ese titular llega a Alemania, tú estás ahuyentando a miles de alemanes que vengan para acá. Tú pones un residente, un extranjero, el que sea, pero que no sea amarillista, que no sea ese sensacionalismo que afecta. Yo creo que hay muchos periodistas que tienen que tomar un cursito de cómo redactar un titular para no afectar el turismo o cualquier otra rama, que muchas o simplemente veces, un clic. Que muchas veces no es intencional, sino quizás un manejo inadecuado. Pienso yo. También, pero conozco casos en que se les ha dicho reiteradas formas, maneras y ocasiones y siguen en la práctica porque entienden que eso les atrae la atención. Entonces, afecta a eso. Y por ende, aquí no hay lo que tú dices, una crisis social, manifestaciones, quema de gomas, tumbando un gobierno. No lo hay. Pero titulares como ese lo provocan. Sí. O sea, ese escándalo, ese amarillismo. Entonces, todo lo que el gobierno, los empresarios han invertido, se va en un instante al traste. 7 millones de visitantes en un año y ocurren 2 fallecimientos, uno por una situación cardíaca, otro por una situación de intoxicación y se convirtió todo esto en una situación de que estaban matando a los turistas en República Dominicana. Correcto. Ese fue el caso del 19. Sí. Y el daño que nos hizo recuperar eso y el dinero que nos costó. Muchísimo. Y digo nos costó porque fue al país. Claro, y al país tuvo que invertir dinero de los impuestos que nosotros pagamos. Claro. Así de simple, que se pudieron dirigir a otros proyectos sociales, por ejemplo. Entonces, por culpa de titulares, que también prensa local se hizo eco sin investigar. ¿Me entiendes? Entonces, luego cuando salieron las investigaciones, y recuerdo una rueda de prensa que hizo el exministro Francisco Javier García en el Ministerio de Turismo, jamás en mi vida había visto yo tantos periodistas en una rueda de prensa del Ministerio de Turismo. Impresionante, los medios internacionales que estaban allí investigando, querían saber qué tan cierto era todo lo que se estaba publicando. Y se les dijo todo. Y yo estaba ahí, había varios medios, y sí corroboramos lo que decía bajo las investigaciones que se hicieron. Aquella famosa señora y que el marido denunció que había sido golpeada, fue él. Entonces, estaban culpando a un colaborador del hotel. Entonces, por el clip, por la atención, porque te entren a la página, porque te entren a tu perfil de Instagram, lo que sea, estás perjudicando y estás jugando con el trabajo de miles de personas, el sustento de miles de familias. Quizá con el futuro económico de la propia nación. Claro, claro que sí. Javier, gracias. Gracias por este conversatorio. Siempre es agradable conversar contigo sobre estos temas especializados. Gracias. Qué bueno. Chévere, las puertas de Oye País siempre son tuyas. Gracias, un placer siempre. Gracias por este conversatorio, participar en este conversatorio con Javier Noguera, un experto en los temas de turismo en República Dominicana y, como le decía anteriormente, República Dominicana y el mundo. Como le decía anteriormente, es bueno ver la visión de una persona que no está relacionada ni con los productores del tema, ni con la parte oficial, que cada uno siempre tiene sus versiones. Permítame.
El rumbo de la tarde, plural, objetivo, democrático, la verdad siempre. Con tres verdaderos profesionales del periodismo y la comunicación, Georgie Rodríguez, Juan TH y Rudy González. Los Poderosos. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo, hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Gracias por su compañía en esta noche. Así llegamos al final de esta emisión. Mañana nueva vez nos vemos aquí en Color Visión a esta misma hora. Yo soy Rudy González. Pasen un feliz resto de la noche.